Empecemos. El tiempo. Yanitza, por favor, si podrías ayudarme. Ok. Buenos días con todos. Empezando la semana. Bueno, hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Charca como expositora y al doctor Ojeda para comentarles acerca de los doctores. La doctora Charca es médico staff de nuestro servicio de oftalmología del Hospital Loaiza. Ella realizó el pregrado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la especialidad en el Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y la subespecialidad en el Hospital de Clínicas y Clínicas del doctor André Borba en Sao Paulo, Brasil. Bueno, y actualmente también es docente de pregrado de medicina por la Universidad Particular San Juan Bautista. Y en cuanto al doctor Ojeda, el doctor Ojeda es actual residente de tercer año del servicio de oftalmología del Hospital Loaiza. Él realiza el posgrado de la especialidad por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y bueno, él es nuestro jefe de residentes. Doctora Charca, doctor Ojeda, les dejo a cargo la ponencia para poder iniciar con la mañana. Correcto, Yanitza. ¿Me escuchas? ¿Se escucha bien lo que...? Sí, doctor. ¿Me escucha bien? Sí. Ya, sí. Gracias. Por favor, me avisas si las diapositivas no corren o algo para corregir. Bueno, buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a tratar el tema yo voy a tratar la parte de estética oculofacial y la doctora Luz Charca va a tratar sobre el tema de prótesis oculares, ¿no? Bueno, entonces, con este tema de estética oculofacial vamos a dar una suerte de pinceladas de temas producto de la revisión que hemos hecho, muchos de los cuales ya se han tratado en anteriores ponencias, por ejemplo, las blefaroplastías o las intervenciones quirúrgicas sobre la ceja. Estas ya han sido tratadas de forma muy excelente. Nos vamos a abocar un poquito más a los procedimientos médicos, como la inyección de rellenos, el rejuvenecimiento facial con láser y la toxina botulínica, ¿no? Que también ha sido excelentemente tratado en exposiciones previas. Ya, bueno, empezando un poquito con lo que es la historia de la estética. Bueno, siempre para los cirujanos ha sido el fin no buscar solamente la función en sus intervenciones quirúrgicas, sino también paralelamente la estética. Obviamente dando un predominio, hay un micro prendido, dando predominio sobre todo a la función, como habíamos dicho, por sobre la estética. Bueno, y en estas fotos quise traer, estas fotos son un poco antiguas. La del lado izquierdo es una técnica precoz de decisión de exceso de piel del párpado superior que se ve en este paciente. En esta fotografía superior ya ni se ve la flecha. Oscar, sí se ve, sí se ve. Ya, gracias. Bueno, en esta fotografía de arriba, o en este dibujo de arriba a la derecha, se ve la incisión del párpado superior y su cierre por planos, ¿no? En la fotografía, en la imagen del inferior, se ve una blefaroplastía inferior y su cierre por planos también, ¿no? Bueno, y esta fotografía también, que es bastante antigua, muestra el aspecto preoperatorio y posoperatorio de un paciente que fue sometido a una blefaroplastía inferior, ¿no? Entonces, ya desde sus inicios demuestra la importancia de demostrar al paciente el resultado posoperatorio mediante fotografías, y es algo que se mantiene en la actualidad, ¿no? Es bastante importante que nosotros documentemos cómo se encuentra actualmente el paciente, para resaltarle algunos aspectos de su rostro que él nos haya dado cuenta y puedan ser susceptibles de corrección, ¿no? Y para demostrarle también algunos defectos que él presente, que no se haya dado cuenta, y tal vez en el posoperatorio, al mostrar más atención sobre el área operatoria, él nos reclame, ¿no? Entonces es bastante importante esto. Entonces acá se ve en la foto de la izquierda este aumento de volumen del párpado inferior, y al lado derecho el resultado posoperatorio, que a pesar de la calidad de la foto se ve bastante aceptable, ¿no? A ver, entonces para hablar un poco de este tema es importante que hagamos un repaso sobre lo que es la patogénesis del envejecimiento facial, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el contorno y la apariencia del rostro?
El contorno y la apariencia juvenil de un rostro lo da pues el tejido blando que cubre el hueso subyacente. ¿Y qué es ese tejido blando? Está conformado por piel, está conformado por la grasa subcutánea, por los músculos de la expresión facial, por almohadillas de grasa que son superficiales y profundas, y por las capas de fascia, ¿no? Y el elemento estructural subyacente, pues obviamente es el hueso, incluso los dientes, ¿no? Entonces, ¿qué se produce con el envejecimiento? Por eso quise poner esta fotografía. Al lado izquierdo de ustedes podrán ver a una mujer joven y al lado derecho, pues, una mujer en la senectud, ¿no? Es bastante evidente los cambios. Entonces, ¿qué nos da el envejecimiento que nos trae? Nos da pérdida de grasa subcutánea, la piel se atrofia, hay descenso de estas almohadillas profundas que están distribuidas a lo largo del rostro, y estas almohadillas además se distancian entre sí y producen esta apariencia, esta apariencia de rostro caído, por ejemplo, ¿no? Todo este componente blando desciende del hueso sobre el cual está, digamos, adherido en la juventud, ¿no? Y hay pérdida de masa además. Ahora, hablando de esta imagen un poco alrededor de los ojos, pues la ceja lateral va a descender un poquito más que la ceja medial en el paciente, en esta paciente, por ejemplo, de edad avanzada, lo que vemos. Lo que sucede también con el envejecimiento y lo que trae es que el septum orbitario se va a atenuar, ¿no? Y le va a permitir que la grasa orbitaria prolapse hacia adelante. Y en el párpado inferior, como habíamos hablado, el descenso de estos paquetes grasos y la flacidez va a provocar la esqueletización del borde infraorbitario, como vemos en esta imagen de acá, ¿no? Entonces, no hablamos del aparato visual o de la apariencia periorbitaria de forma aislada, sino que es una unidad con todo el rostro, ¿no? Es algo a tomar en cuenta. Bueno, ya empezando un poquito con el examen físico de este tipo de pacientes, es importante pues medir las expectativas de nuestro paciente, qué es lo que él busca mejorar con los procedimientos, con el procedimiento estético, ¿no? Y a su vez ofrecerle al paciente o decirle qué procedimiento sería el mejor y el más adecuado para él o para su problema en particular. Obviamente, como dije anteriormente, tomando en cuenta la preservación de la función, ¿no? A veces es importante explicarle esto al paciente. Entonces, como parte de la entrevista, además es importante, y lo refieren en la bibliografía, bueno, acá salió recortada la bibliografía, pero es importante alcanzarle un espejo, por ejemplo, al paciente, y que el paciente nos relate, mientras se ve al espejo, qué rasgos de su rostro o qué defectos se le ha notado. Asimismo, desde la entrevista y la toma de la historia clínica, uno ya tiene que ir observando el rostro del paciente, las arrugas que podría él presentar en el rostro, la inserción del cabello, a qué altura está, ¿no? Ya se habló antes del levantamiento de las cejas por vía endoscópica, ¿no? Es importante saber el nacimiento del cabello en la frente, saber si el paciente usa flequillo, si tiene tosis de ceja, etcétera. Entonces, es importante, como acá al lado derecho quise demostrar, que haya una interacción bastante fluida y una buena relación médico-paciente, ¿no? Esa es la parte fundamental del examen. Y obviamente tomar en cuenta las fotografías que ya hablamos un poquito antes. Bueno, vamos a empezar con el examen pues de la frente y de las cejas, ¿no? Vamos a empezar con esta imagen de la izquierda. Esta imagen superior es una imagen preoperatoria, la imagen inferior es una imagen posoperatoria de este paciente. Concentremos en la imagen de arriba, ¿no? Entonces, al examinar la frente y las cejas, principalmente debemos buscar la tosis de la ceja, que está presente pues en esta imagen, como podemos ver. Esta tosis de la ceja va a provocar pliegues excesivos en el párpado superior, ¿no? Además hay que buscar la simetría, ¿no? Que, por ejemplo, una ceja podría estar más tosada que la del lado contralateral. E incluso dentro de la misma ceja, el aspecto temporal podría estar un poco más tosado, más descendido, ¿no? Igualmente hay que examinar si el paciente puede tener una dermatochalasis o el exceso de piel del párpado superior, y si esta podría deberse realmente a una tosis de ceja. ¿Por qué? Porque cuando la ceja desciende, como dijimos, se producen esos pliegues de piel. Entonces, si nada más nos quedamos en hacer la blefaroplastía, si bien va a haber una mejoría, esta va a ser parcial porque la ceja va a seguir estando descendida, ¿no? O va a seguir descendida y va a mejorar mínimamente el aspecto del paciente. Además de esto, debemos examinar las arrugas de la frente. Más adelante vamos a ver que son susceptibles de tratamientos, por ejemplo, con Botox, ¿no? Y
En la fotografía postoperatoria ya vemos que el paciente se le realizó una elevación interna de la ceja, tema que ya se habló anteriormente, y una blefaroplastia superior, ¿no? Entonces vemos un excelente resultado postoperatorio en este paciente. Concentrémonos en esta imagen de arriba. Vamos a ir repasando algunas de las métricas que se utilizan en las blefaroplastías. Ese tema ya fue tratado anteriormente, pero quise traerlo a colación porque también es importante guardar la simetría del paciente, ¿no? Así que lo vamos a repasar rápidamente. Primero, el BUL, que es esta imagen de la derecha, ¿no? Y es la medida de la distancia desde el margen central del párpado superior hasta el borde central inferior de la ceja, ¿no? El paciente tiene que estar para todas estas medidas mirando en posición primaria y el examinador puede iluminar una linterna para conseguir el reflejo corneal, que vamos a ver que para otras medidas es importante, ¿no? Esta medida debería ser aproximadamente de 10 milímetros, especialmente en las mujeres. Y si es bastante menos que esto, podría considerarse un procedimiento quirúrgico de la ceja, ¿no? Otra medida importante es esta del lado derecho, o es el BIL, o la distancia ceja-limbo inferior. Por sus siglas en inglés, Brow Inferior Limbus, ¿no? Y esa es una medida útil también, y es más fiable que la medida anterior, porque esta medida podría estar susceptible de salir, digamos, errónea por retracciones de los párpados, en tanto que esta no tanto, ¿no? Igualmente el paciente está mirando en posición primaria, esta distancia sería más o menos de 22 milímetros por la distancia. Si es mucho menos que esto, podríamos igualmente sospechar pues una ptosis, ¿no?, de la ceja. Igualmente otra medida de la cantidad de la ptosis de ceja es esta maniobra que vemos acá, ¿no? Entonces se alinea la marca de 0 de una regla milimétrica en el borde central superior de la ceja, y la ceja se eleva con el dedo del examinador hasta un límite aceptable para el examinador y para el paciente, ¿no? Se le puede dar el espejo al paciente y mostrarle cómo podría quedar el aspecto postoperatorio. Y esta excursión en milímetros que tiene sobre la regla se utiliza para el cálculo dentro de la cirugía, ¿no?, para la corrección. Además, esta medida debería repetirse no solo en la parte central, como vemos acá en la imagen, sino en el aspecto nasal y en el aspecto temporal de la ceja, ¿no? Otro aspecto importante también es el examen de la piel y de la grasa, ¿no? Por ejemplo, en este caso vemos una dermatochalasis en este paciente de 53 años en los párpados inferiores, o en los superiores también. En este caso están utilizando una maniobra de estiramiento de la piel, ¿no? Y se ve obviamente este embolsamiento, esta turgencia bastante más evidente a nivel del párpado inferior, aunque a nivel del párpado superior también presentaba la herniación de grasa. Entonces es importante determinar cuánto de piel es excesiva y si la piel es más redundante en el párpado superior o inferior, ¿no? Entonces hay otras maniobras también para determinar la cantidad de grasa orbitaria prolapsada, ¿no? Y generalmente se va a hacer en la parte central y nasal, ¿no? Si es la parte temporal, deberíamos sospechar más bien un prolapso de la glándula lagrimal también. Entonces lo que se tiene que hacer en otras maniobras es levantar un poco la ceja y empujar con el dedo del examinador el ojo hacia arriba, y se puede ver que se acentúa la protrusión del párpado superior, y esto nos podría hacer sospechar pues de una hernia de grasa orbitaria, ¿no? Una herniación de esta grasa orbitaria. A diferencia de lo que podría ser un cuadro inflamatorio que permanece inalterado con esta maniobra, ¿no? En cambio, si es grasa, protruye, ¿no?, con la maniobra. Bueno, seguimos con el examen del párpado superior. Una medida que es bastante importante es la distancia pliegue-margen. Esta va a ser, ¿cómo se encuentra esta maniobra? Como vemos en esta fotografía, el examinador lo puede encontrar levantando la ceja con el dedo y pidiendo al paciente para acentuar este margen, que mire hacia abajo, luego ligeramente hacia arriba y nuevamente hacia abajo, para que se marque mejor, ¿no? Y esta es la distancia que se va a presentar desde el margen central del párpado superior hasta el pliegue y en su parte central. Habitualmente esta va a ser de 9 a 11 milímetros, en la población asiática tendría que ser menos. Y si la distancia es menor que esta, de 9 a 11 milímetros, se debería considerar la reconstrucción de este pliegue del párpado, ¿no? Y si por el contrario la distancia es mayor, se debería sospechar una desinserción de la aponeurosis del elevador, lo cual requiere otro tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, sería pues ventajoso demostrar a nuestros pacientes cómo va a quedar el aspecto postoperatorio de este pliegue,
Entonces, para ello se ideó este instrumento que tiene este nombre en inglés, the Upper Eyelid Creaser. Entonces consta de un mango metálico y este extremo es como un alambre romo maleable, ¿no? Y le podemos dar nosotros la forma del pliegue que nosotros consideremos más estética, igualmente demostrarle al paciente cómo se hace, cómo se ve en esta imagen inferior. Vemos que se presiona y se puede mostrar al paciente. Otra forma de hacer esto es conseguir, por ejemplo, un clip de papel. Estos clips de oficina, estirarlos y darle la forma que deseamos de este pliegue del párpado superior, a posicionarlo y demostrarle al paciente, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta también es la evaluación de las tosis, de la blefaroptosis. Y para este hay dos medidas que nos van a servir bastante, que es el ancho de la fisura palpebral y mejor la distancia margen reflejo 1 o el MRD1. El ancho de la fisura palpebral pues va a ser, ya sabemos que es la distancia desde los márgenes del párpado superior central y el párpado inferior central, ¿no? Y se mide también, como habíamos dicho, en posición primaria. Esta anchura debería ser más o menos de 10 milímetros. Si es menos que esto, podríamos sospechar de una ptosis del párpado. Ahora, el MRD1, la distancia margen reflejo 1, va a ser una medida igual cuantitativa de la ptosis y se determina de la siguiente manera. Obviamente, paciente en posición primaria, le iluminamos con una linterna el reflejo corneal y se mide pues la distancia en milímetros desde el reflejo de la luz de la córnea del paciente hasta el margen central del párpado superior, ¿no? Y esta se anota en números positivos. En este caso es 4 milímetros y en este caso es 2 milímetros. Entonces vemos que hay una asimetría marcada, ¿no?, a favor del ojo izquierdo. Ahora, ¿qué pasaría si el párpado estuviera tan tóxico que cubriera el reflejo corneal? Se realiza la excursión del párpado hasta que se vea el reflejo corneal y se anota esta distancia que se tuvo que hacer la excursión en milímetros, pero en números negativos, ¿no? Y de esa forma lo podemos documentar en la historia clínica. Esta distancia margen reflejo, como dije, es una medida más precisa de la cantidad de ptosis que la fisura palpebral, ¿no? Normalmente esta distancia margen reflejo debería ser más o menos como en la imagen de acá, de 4 milímetros, 4.5 milímetros, ¿no? Otro aspecto que mencioné un poco antes es el prolapso de la glándula lagrimal, ¿no? Vemos en esta paciente, en el aspecto preoperatorio de esta paciente, vemos un aumento de volumen en el aspecto temporal del párpado superior, ¿no? Y en el lado derecho vemos que ya se realizó el acto quirúrgico y se ha corregido esta, ¿no? Y estas son las fotos de la cirugía. Se ve acá el prolapso de la glándula lagrimal derecha. Y en esta imagen de la derecha pues se ve que ya ha sido posicionada en su lugar con suturas de Vicryl, que han sido pasadas a través de la cápsula de la glándula lagrimal y la han reposicionado en la fosa lagrimal, en la fosa de la glándula lagrimal, ¿no? Entonces es importante diferenciar los elementos, ¿no? Diferenciar que esto no sea grasa orbitaria y que realmente sea la glándula lagrimal, por ejemplo, ¿no? Esta foto también la traje a colación para demostrar que pues muchos de los pacientes que tienen además ptosis de los párpados, en la mirada primaria, como lo vimos anteriormente, cuando dirigen la mirada hacia abajo, muchos de ellos tienen una anchura de la fisura palpebral de 0. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque si el paciente tiene una anchura palpebral, por ejemplo, veremos en la fotografía de este paciente que se ve un poquito más. Vemos que tiene una ptosis más marcada en el ojo izquierdo, y cuando mira hacia abajo tiene un ancho de fisura palpebral mínimo en el ojo derecho, pero en el izquierdo vemos cómo hace una contracción del frontal para elevar todos estos elementos, la ceja y el párpado, ¿no? Para poder, pero aún así no, aparentemente podría ser un ancho de fisura palpebral de 0 cuando mira hacia abajo. Entonces, cuando el paciente quiera leer o quiera ver hacia abajo, va a tener esta incomodidad, ¿no? Muchos van a poder elevar el párpado utilizando el frontal, utilizando la ceja, pero esto es bastante cansino para el paciente. Entonces, es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Esta distancia se mide pues con el paciente mirando en la posición extrema hacia abajo y tiene que ser más o menos de 2 milímetros lo normal, ¿no? Si es menos que esto, menos de 1.5, hay que considerar en nuestro procedimiento quirúrgico esta medida. También tenemos que examinar el párpado inferior, obviamente. Vamos a ver esta imagen de la derecha superior, ¿no? Donde se ve un exceso de piel en el párpado inferior y además, como dice acá abajo, grasa orbitaria herniada en este, ¿no? Y esta se debe determinar, esta cantidad de exceso de piel se debe determinar, como vemos en la foto, con el paciente mirando hacia arriba.
¿no? Esta posición va a colocar a la piel en tensión. Este es preoperatorio y este es posoperatorio, perdón. Entonces, esta posición mirando hacia arriba coloca la piel del párpado inferior en tensión, y si nosotros escindimos esta piel sobrante pues en el párpado en esta posición, podemos escindirla sin el peligro de que se produzca un estropión cicatricial posoperatorio, ¿no? En cambio, si calculáramos esta piel a retirar de nuestro paciente, con el paciente mirando hacia el frente o mirando hacia abajo, podría suceder un estropión en mirada hacia arriba en el posoperatorio, lo cual sería un efecto indeseable, ¿no? Igualmente vemos acá grasa orbitaria herniada en el párpado inferior. Igual podría utilizarse una maniobra que es, bueno, empujar el ojo desde arriba, y esta herniación se va a hacer más evidente, va a herniar un poco más, al igual como lo vimos en el párpado superior. Además, debemos tener en cuenta, y quise poner esta foto, la hipertrofia del músculo orbicular, que podría requerir también tratamiento. Entonces, esa se enfatiza haciendo sonreír al paciente, ¿no? Antes, a este paciente se le hizo pues una blefaroplastia, ¿no? Y el abordaje de esta grasa se escindió también grasa orbitaria. Bueno, y acá estábamos hablando de la hipertrofia del orbicular, que se acentúa cuando el paciente sonríe, ¿no? Como podemos ver acá. Otra distancia también que debemos tener en cuenta es la distancia margen reflejo 2. Ya habíamos visto la 1. La distancia margen reflejo 2 es la distancia, y se toma de la misma manera que el margen reflejo 1, pero esta va a ser la medida de la distancia de la luz del reflejo corneal hasta el párpado inferior, ¿no? Esta distancia debe ser más o menos de 5.5 milímetros, y si se presenta una retracción de párpado inferior, pues va a aumentar esta, ¿no? Como vemos en este caso. Que es más que en el lado derecho, por ejemplo. Es también importante, quise traer esta imagen para mostrar una serie de depresiones y surcos que se producen con el envejecimiento del paciente, ¿no? Muy aparte del exceso de piel del párpado superior, la ptosis de la ceja, se producen una suerte de surcos. Por ejemplo, acá tenemos la deformidad lagrimal, que es esta que está acá. Tenemos el pliegue nasoyugal y el surco pálpebro-malar, ¿no? Entonces, todos estos son susceptibles de aplicar rellenos en esta zona, ¿no? Y se puede hacer también una elevación de la parte media del rostro por vía quirúrgica para atenuar todos estos surcos, ¿no? Y además vemos que acá hay un hundimiento producto del envejecimiento, el hundimiento del borde de la parte periocular inferior, ¿no? Esto se da, ya hablamos, por el descenso de estos paquetes grasos. Bueno, y también tenemos que ver también la función, como habíamos hablado antes. Entonces vemos la laxitud del párpado inferior y de los tendones cantales laterales y mediales, ¿no? Esto ya se mostró un video en una anterior exposición, pero bueno, la maniobra es retraer el párpado hacia abajo y luego soltarlo y ver cuánto demora en tomar su posición nuevamente. En el examen de los tendones cantales laterales y mediales, por ejemplo, acá están examinando el tendón cantal lateral, el examinador tiene que tirar con el dedo hacia el lado nasal. Ese tendón cantal lateral normalmente no tendría que moverse, o tendría que moverse muy poco, pero hay casos en los que incluso se acerca al limbo o lo traspasa. Entonces, el procedimiento no debería quedar nada más en la blefaroplastia o la corrección de la grasa, sino también se tendría que hacer este abordaje también para considerar otros procedimientos quirúrgicos. Otros aspectos a tener en cuenta también es la evaluación de la mejilla y la cara del paciente. En este caso vemos una imagen preoperatoria superior y la imagen posoperatoria, ¿no? Con una mejoría bastante notable. En este caso se hizo un levantamiento del tercio medio de la cara, lo cual mejoró pues este pliegue nasoyugal, mejoró mejoró estos hundimientos y surcos que vimos también en el preoperatorio, ¿no? Entonces hay que examinar las mejillas y la cara en busca de embolsamientos, algunas depresiones que podrían producirse en algunas lipodistrofias o incluso en la oftalmopatía tiroidea también, y obviamente las que son producto del envejecimiento, ¿no? Bueno, en esta imagen de la derecha la quise traer para resaltar eso. Se ve el ahuecamiento del borde orbital inferior, se ve además la depresión de las mejillas y el ahuecamiento de este borde, así como la ptosis del párpado que resaltó en el examen. Después de la elevación de las mejillas y de la parte media de la cara hay una mejoría bastante notable, ¿no? Entonces,
Como había dicho antes, el rostro es una unidad, y en este caso han tratado la parte media de la cara y ha habido mejoría, ¿no? Bueno, dentro de los procedimientos, como dije, ya los quirúrgicos, los esenciales ya han sido tratados, que sería la blefaroplastía y las técnicas de elevación de la ceja. Nos vamos a centrar un poquito más en la parte que es no quirúrgica, los rellenos dérmicos, dando importancia sobre todo al ácido hialurónico, la reparación láser con CO2 y JAK, que también lo vamos a ver, y la inyección de neurotoxinas, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en eso, para lo cual debemos tener para lo cual tenemos que tener ciertas consideraciones anatómicas, ¿no? Como dije, siempre la importancia de cuidar la función. Entonces, es esencial tener conocimiento de la anatomía facial y sus relaciones para prevenir complicaciones que vamos a ver más adelante, que pueden llegar hasta la ceguera incluso necrosis, ¿no? Y a la par obtener obviamente los resultados que queremos para nuestro paciente. La corrección quirúrgica tiene como objetivo la preservación de la función que vimos y, bueno, la apariencia estética. Y esta depende del profundo entendimiento de la compleja estructura, y puse pues, adrede esta foto o esta imagen para ver que la estructura facial es bastante compleja, no solo en el aspecto muscular, de su irrigación, que lo vamos a resaltar más adelante, y el aspecto de la inervación también, ¿no? Para las neurotoxinas es importante considerar la anatomía tridimensional. Esto quiere decir considerar la profundidad de los músculos, eh, cuál es la parte más gruesa del músculo, las capas, etcétera, ¿no? Y en la parte de rellenos que vamos a ver, tenemos que conocer la anatomía de los compartimentos grasos, ¿no? Entonces, los músculos de la expresión facial, los músculos de la cara, incluso los músculos de la masticación, pues van a tener un impacto significativo en la forma del rostro, ¿no? Entonces, como puse acá, estos van a necesitar rejuvenecimiento para restaurar la apariencia juvenil del paciente. Bueno, esta imagen también la puse para ver que la zona a tratar, la zona en la cual nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestro tratamiento, está ricamente vascularizada, no tiene unas estructuras vasculares. Esta imagen son las estructuras vasculares en la cara superior. Entonces, el profundo estudio de estas es de vital importancia, pues para evitar efectos colaterales, como por ejemplo por el uso de rellenos en esta fotografía, se produjo una necrosis inminente. Y esto fue una semana después de la inyección de ácido hialurónico, ¿no? Esto se causa por una obstrucción, pues, o compresión del vaso, y lo cual va a causar una necrosis tisular y probable cicatrización, ¿no? Y por lo general puede ocurrir inmediatamente después de la inyección. Ocurre sobre todo con un blanqueamiento primero, y posteriormente ocurre este tono violáceo, ¿no? Y la necrosis, signos de flebosis, etcétera, que se verá posteriormente. Y dentro de las estructuras que mostramos acá, de las estructuras vasculares, bueno, estas ya han sido vistas en extenso, no nos vamos a detener acá, en exposiciones anteriores, pero un área que cobra importancia es el área de la glabela, porque la ceguera se asocia con mayor frecuencia con inyecciones en la glabela y en arterias pues, que son tributarias que van a llegar por una embolización retrógrada hasta la arteria central de la retina y van a ocasionar una obstrucción de la arteria central de la retina, como vemos en esta imagen. Creo que ya todos podemos ya describir el diagnóstico de este paciente, ¿no? Tiene una retina pálida, tiene este reflejo, esta mancha rojo cereza, interrupción de algunos vasos o atenuación, ¿no? Entonces, eh, esta es una paciente de 33 años que tuvo una pérdida visual significativa pérdida visual significativa y brusca además, después de la inyección de un relleno de ácido hialurónico en el área de la glabela, ¿no? Entonces, nada más puse esta imagen para resaltar eso, todo el cuidado que debemos tener. Muchas veces, a pesar de que el cirujano, el oculoplástico, tenga el entendimiento de la anatomía quirúrgica, aún así se pueden producir estas complicaciones. Y es ahí que debemos hacer seguimiento a nuestros pacientes, detectar temprano. ¿Por qué? Porque muchas de estas complicaciones son reversibles, sobre todo las que conciernen al ácido hialurónico, en el cual podemos aplicar hialuronidasa en un periodo de tiempo determinado para tratar de restaurar por lo menos de forma parcial la visión del paciente, ¿no? La función, como habíamos hablado. Bueno,
Ya, y resaltando las zonas vasculares peligrosas, aparte del área glabelar que habíamos hablado, tenemos que tener consideración en las áreas temporales, en el área de la nariz, en el área perioral, en la región infraorbitaria y, bueno, en el pliegue nasolabial han puesto acá, ¿no? Es importante considerar la variación anatómica también que pueda presentar nuestros pacientes. Por ejemplo, pacientes que hayan sido tratados por rinoplastías, por cirujano plástico en el área de la nariz, presentan una variación anatómica considerable, ¿no? Esto de la glabela ya lo habíamos hablado. En esta hay una cuenca vascular que comunica con la arteria central de la retina y la inyección intravascular causa ceguera. Otra de las consideraciones anatómicas que tenemos que tener en cuenta es la vasculatura de los párpados, que también ya ha sido tratado antes. Esta imagen de la derecha nos muestra pues un efecto adverso de los rellenos que también puede ser esa pequeña equimosis, ¿no? O sea, puede ocasionar también morbilidad por ese lado. Y acá comparan, y la quise poner para comparar el uso en la inyección de rellenos de una aguja versus una cánula. Y pues acá comparan cómo la aguja al presentar pues obviamente mayor filo, por decirlo de alguna manera, puede seccionar los vasos sanguíneos ocasionando estas equimosis o equimosis más grandes. El uso de la cánula pues se favorece porque es algo más roma y se puede instilar el producto, el relleno en el plano adecuado, ¿no? Se puede direccionar, eso es lo que mencionan en la bibliografía. Ya habíamos hablado un poco de los rellenos, pero igual quise traer de los efectos adversos de los rellenos faciales. Igual quise traer esta imagen para ver más casos. En este caso vemos la misma paciente, la foto posterior a las inyecciones de rellenos dérmicos. A los 35 minutos vemos, se inyectó en los dos lados. Vemos que en el lado izquierdo hay una suerte de blanqueamiento que es muy sutil y un poco de eritema aquí. Ya en el lado derecho hay prácticamente como un lívido reticulares en esta paciente. Pero detectada a tiempo en esta paciente y hecho el tratamiento con hialuronidasa, mostró una recuperación completa, sin dejar cicatrices o secuelas, ¿no? Esta es otra paciente igualmente que presentó necrosis inminente el día 2 después de la inyección de ácido hialurónico. Este es al día 3, ha disminuido porque se le colocó hialuronidasa igual que a esta paciente, y 13 días después vemos que hay una notable mejoría, ¿no? Bueno, revisé un poco este artículo sobre las arrugas faciales y es importante traerlo a colación también mencionarlo. Mencionar también que el rostro caído, como habíamos hablado, no es solo producto de la gravedad, sino es una interacción, como habíamos dicho, de atrofia grasa, resorción de hueso con la edad, el uso de la musculatura dinámica, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque en la imagen superior de la izquierda vemos en la parte superior a estos pacientes que están haciendo, o digamos, están haciendo uso están teniendo expresiones faciales, en tanto que en las imágenes de abajo vemos que están en reposo. Entonces vemos que hay dos tipos, esencialmente hay dos tipos de arrugas, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas están presentes cuando el rostro está pues en reposo y las dinámicas cuando el paciente realiza expresiones faciales, ¿no? Entonces el Botox podría ser beneficioso para reducir las arrugas en la frente, las arrugas perioculares o en las regiones periorbitales, sobre todo las arrugas que son dinámicas. Las arrugas estáticas podrían atenuarse hasta cierto punto, pero podrían también no desaparecer por completo, ¿no? Pero sí se observa más beneficio en lo que son las arrugas dinámicas. Y en este artículo menciona esta clasificación de las arrugas faciales. Es del autor Lemperle y colaboradores. Habla de arrugas superficiales, que está causada por la edad y el fotoenvejecimiento. Esta va a estar limitada a la dermis superficial. Habla de arrugas miméticas también, que están causadas por movimientos faciales repetidos. Y esto va a estar limitado a la dermis profunda. O sea, ya va a tomar un espesor parcial. Vemos además, define lo que son los surcos, y esos están causados por el movimiento facial repetido y están limitados al plano dérmico profundo. También hablamos de los pliegues en este artículo y está causado por la laxitud genética, por la edad, la pérdida de tono, la atrofia de hueso o la gravedad, ¿no? Entonces, en este artículo muestran también estas fotos bastante interesantes y clasifica además en 5 grados, ¿no? O sea, hay muchas más fotos, solo puse las que tal vez son de interés para la clase,
que son las líneas de expresión en la frente, ¿no? Las líneas horizontales en la frente, estas arrugas frontales, y los clasifica desde las más leves hasta las más marcadas. Entonces uno puede tomar la foto del paciente y compararlas con estas fotos y tener una suerte de escala, ¿no? Para planear el tratamiento del paciente. Las arrugas del área de la glabela también tienen que tomarse en cuenta. Perdón. Las arrugas del área de la glabela también tienen que tomarse en cuenta, igual hay una clasificación de estas en el artículo. Las líneas periorbitarias, como las patas de gallo, o las líneas cantales laterales también tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Seguimos con los procedimientos rejuvenecedores no quirúrgicos. Hablamos de las neurotoxinas, dentro de estas el Botox, y para estas tenemos que tener en consideración la localización y profundidad de cada músculo, el volumen de este músculo, su función. Y dentro de cada músculo, además, deberíamos saber los puntos a tratar que nos den una mejor apariencia estética. Y en el uso de los rellenos debemos tener un entendimiento completo, pues, aparte de las estructuras vasculares, para evitar la injuria vascular, la ubicación de los paquetes grasos, ¿no? Para evitar complicaciones, que ya las mencionamos antes. Este es otro artículo que nos va a definir esta suerte de surcos y pliegues de esta región, que son susceptibles de tratamiento con liftings, con rellenos, ¿no? Entonces, hablamos de un hundimiento del borde infraorbitario, la deformidad lagrimal, que es esta TT o tear through, que está marcada por la parte superior del surco nasoyugal, y esto ocurre en pacientes de todas las edades. El surco nasoyugal corresponde a la posición del borde inferior del músculo orbicular y está localizado, pues, como vemos en la imagen, poco inferior a la deformidad lagrimal y de forma más oblicua. Y también el surco palpebromalar, ¿no? Bueno, el área de la mejilla también tiene que ser, pues, examinada, porque en esta área también existen los compartimentos grasos faciales. Vemos que en todo el rostro existen. Tal vez el que es motivo un poco más de la clase es este de acá. Y estas almohadillas de grasa periorbitarias y las malares tienden a afectarse primero en la vida, ¿no? Se dice que el envejecimiento muchas veces puede ser más notable en épocas más tempranas de la vida, digamos, en los ojos, ¿no? Y estos paquetes grasos, como habíamos hablado, son responsables del volumen y la forma facial. Vemos en esta imagen inferior una paciente joven de 35 años, 45 años y 55 años, ¿no? Entonces vemos que pues el rostro juvenil, el rostro de esta paciente, está relacionado con la cantidad correcta de grasa facial y que ésta esté además bien ubicada. Como vemos en esta paciente, casi parece una capa continua, ¿no? Y está ubicada en lugares bastante precisos. Con la edad lo que sucede es una redistribución, acumulación y atrofia de esta grasa. Y esto conduce pues a una pérdida del volumen facial. Hay zonas que pierden más grasa, que son en la parte superior del rostro, y otras aparentan ganar más grasa, que son en la parte inferior del rostro, ¿no? Y esta transformación que se da con la edad va a dar lugar a deficiencias en el contorno del rostro, como vemos acá, ¿no? Además, estas se distancian más, como vemos, la paciente joven las tiene más cerca y la paciente de 55 años, pues esta se ha atrofiado y se ha separado además, ¿no? Bueno, y la importancia también, hablando de los rellenos, que es que mientras se inyecta rellenos en la parte malar, por ejemplo, deberíamos permanecer lateral al foramen intraorbitario por las estructuras que por ahí discurren, ¿no? Que ya sabemos. Vamos ya a adentrarnos un poquito más sobre sobre la parte de rejuvenecimiento cutáneo con láser. Yanitza, perdón, ¿se escucha lo que estoy hablando? Sí, Oscar, Bueno, sí se ya. escucha. Gracias, perdón. Ya, continuando rápidamente con esta parte, vamos a hablar de rejuvenecimiento cutáneo con láser. Es una técnica que se popularizó en los años 90, está diseñada para reducir las arrugas y mejorar la textura, o sea, aparte de las arrugas, mejora la textura y la apariencia de la piel facial y periorbital. Como vemos esta paciente en el preoperatorio, arrugas bastante marcadas en el área glabelar, en el área de la frente, en el área periorbitaria y en el aspecto postoperatorio una mejoría bastante evidente, ¿no? Entonces, en este rejuvenecimiento con láser tenemos dos opciones, que son las más populares, que sería el uso de láseres de dióxido de carbono y los láseres JAK, ¿no? De herbio, itro, aluminio, granate. Y dentro de los láseres de CO2 tenemos los superpulsados o ultrapulsados. ¿Y a qué viene esta denominación? Porque estos envían pequeños pulsos de luz de alta energía, ahí ejercen su efecto, pero hay pausas entre estos, por eso se les dice que son superpulsados, ¿no? Entonces esto minimiza el riesgo de daño térmico.
Entonces, este rejuvenecimiento con láser incluso puede ser un complemento para la blefaroplastia inferior. Refieren en la bibliografía además que incluso podrían, en pacientes que tienen defectos leves, podría evitar la blefaroplastia, ¿no? Porque ocasiona un estiramiento de la piel, este rejuvenecimiento con láser, ¿no? Ofrece esa contracción, ese estiramiento del colágeno. Y es también importante revisar lo que es la escala de Fitzpatrick, que está acá abajo a la izquierda, cuando hablamos de estos procedimientos. Es una escala que mide el tipo de piel de 1 al 6, siendo el tipo 1 la piel más delicada, digamos. Se trata de pacientes pálidos, blancos, con ojos claros, piel clara y cabello claro también. Y se le mide también cómo reaccionan al bronceado, ¿no? O a la exposición solar. Este paciente del tipo 1, por ejemplo, generalmente se quema, ¿no? Generalmente se quema. En cambio, el paciente del extremo 6 es un paciente que tiene la piel muy oscura y generalmente nunca va a quemarse su piel, nunca se va a quemar la piel si se expone al sol, nunca va a tener una quemadura cutánea. Y eso es importante revisarlo. ¿Por qué? Porque el paciente ideal para estos procedimientos es el tipo 1. Es un paciente que tenga la piel un tanto más clara. En cambio, en los pacientes que tienen la piel más oscura van a reaccionar a estos procedimientos con mayor inflamación e incluso alteración del color de la piel, ¿no? Entonces es importante saber qué ofrecerle al paciente también. Bueno, acá tenemos un par de videos que los vamos a ir corriendo mientras hablamos un poco. Se trata del mismo tema, son el del rejuvenecimiento cutáneo con láser. En este caso con CO2, vemos que hay un protector ocular y el paciente prueba la intensidad en el guante. Posteriormente va a ser el tratamiento. Bueno, vemos acá el aspecto preoperatorio con la piel con arrugas y después de rejuvenecimiento con láser de CO2 hay una reducción de las arrugas bastante evidente y además mejora la estructura del colágeno en toda la dermis, ¿no? Entonces, ¿qué áreas son susceptibles de tratar con este tipo de láseres? Como vemos en la imagen, las zonas de los párpados inferiores, la zona de los pliegues cantales laterales o patas de gallo se pueden tratar. Ahora, hay varios modos de tratamiento, ¿no? Si es un paciente joven, con arrugas que no sean muy evidentes, lo que se puede hacer es usar un modo más de energía más bajo, pero si se trata de pacientes más ancianos con arrugas más profundas, tiene la posibilidad este láser de utilizar una penetración más profunda, ¿no? Y así hacer un tratamiento más efectivo. Entonces, pero también este tratamiento más profundo con uso de mayor energía va a ocasionar mayor morbilidad postoperatoria. El paciente va a tardar un poco más en recuperarse, ¿no? Va a haber un tiempo de curación más amplio. A ver, perdón. Ya pasando a la toxina botulínica, este tema pues ya se trató un poco. Ya sabemos que esta inició con su uso oftálmico o su uso estético, perdón, empezó con su uso en pacientes con blefaroespasmo y espasmos semifaciales. Ese tema ya fue también tratado en una excelente exposición antes. Entonces, esta observación llevó a que pues, la toxina botulínica se empiece a utilizar en el aspecto estético, porque vieron que reducía o eliminaba arrugas faciales, ¿no? Y la primera toxina que estuvo disponible para uso estético fue la toxina botulínica de tipo A, que ya tenía un largo historial pues, de uso en las patologías que habíamos hablado antes, ¿no? El mecanismo de acción ya fue mencionado antes. La FDA aprobó está aprobado su uso para la reducción temporal de arrugas en el área de la glabela, las líneas cantales laterales y en el área de la frente, ¿no? Aunque también hay áreas que también pueden ser susceptibles de neuromodulación, que son las arrugas periorales y las bandas del músculo platisma, ¿no? Que pues, se podrían tratar. Además, se podría hacer levantamientos de ceja con toxina botulínica, como ya se habló en anteriores clases. Es importante también tener en cuenta, cuando uno usa la toxina botulínica o cuando empieza, tener en cuenta que hay varios productos, varias marcas o varios tipos de toxinas botulínicas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque difieren en su tiempo de acción, en la dosificación, etcétera, ¿no? Bueno, en la imagen mostramos zonas comúnmente tratadas con botox cosmético, ¿no? Ya fueron mencionadas. Bueno, el efecto inicial del Botox se va a producir 2 a 3 días después de la inyección y la debilidad máxima es a la semana. Los efectos pueden durar entre 3 a 5 meses, entonces las inyecciones tienen que repetirse en ese tiempo, entre 3 a 6 meses. Vamos a ir corriendo este video. Entonces, se pueden tratar los pliegues cantales laterales, como vamos a ver en este video de esta paciente, y se utilizan 2 a 3 puntos de inyección laterales al reborde orbitario lateral. Entonces, se pide al paciente que sonría y se marca el centro del pliegue cantal, como vimos al inicio del video. La primera inyección se coloca ahí y la segunda y tercera se debe colocar 1 centímetro por encima y por debajo
de la primera, ¿no? Los pacientes podrían volver a ser examinados a la semana o las 2 semanas después del tratamiento y podrían aplicarse, si lo consideran, nuevas inyecciones en ese lapso, ¿no? Bueno, ese par de imágenes las quise traer como resultados. En la parte inferior vemos los resultados post-Botox y en la parte superior pretratamiento, ¿no? En esta área, sobre todo, se han concentrado en tratar el área de la glabela. En esta área, las inyecciones deberían colocarse encima de la ceja media, directamente en el músculo corrugador y en el entrecejo, en el músculo procerus, ¿no? Y vemos acá notable mejoría. En el área de la frente, una de las técnicas consiste en inyectar directamente en la arruga, podría inyectarse eh, encima y debajo de la arruga, ¿no? Y en el caso del paciente que tenga arrugas muy difusas, podría utilizarse un enfoque más generalizado, como dice acá, ¿no? En este caso, aparentemente vemos que podría haber sido tratada la frente, pero en el libro refería que fue tratado el orbicular. Este paciente más bien trataba de elevar la ceja con la frente y posteriormente la inyección de Botox en el músculo orbicular, el paciente ya no tiene que hacer este esfuerzo, ¿no? Bueno, creo que vamos a hablar un poco de los rellenos, dentro de los cuales vamos a ya avanzar un poquito más rápido en aras del tiempo. Hablamos de los rellenos, tenemos que hablar de los rellenos temporales. Los permanentes casi ya no se utilizan. Los temporales resalta el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque se encuentra en la piel de forma natural, constituye parte importante de la matriz extracelular que interviene en la reparación de los tejidos, soporte estructural y la proliferación y migración celular. Se prefiere en esta marca, o sea, se prefiere el ácido hialurónico, en este caso muestro esta marca. Es una imagen random, no necesariamente es la marca más recomendada. Y lo utilizan el ácido hialurónico porque este es el más adecuado para la zona de la piel periorbitaria. Y es importante su uso porque es el único, como dice acá, es el único en el mercado que se considera reversible, ¿no? Mientras que los demás, los permanentes o los otros, no tienen esta reversibilidad mediante el uso de la hialuronidasa, que se puede utilizar entre las 12 y 24 horas. Esta es una enzima, ¿no? Y bueno, estos ácidos hialurónicos igualmente tienen diferentes tipos de marcas y de acuerdo a la marca o al tipo de ácido hialurónico tiene determinada acción y tiene diferentes propiedades reológicas, dentro de los cuales se encuentra la elasticidad y la viscosidad, ¿no? Vamos a ver un poquito en este video. Bueno, ya nos vamos a detener un poco en explicar esto en aras del tiempo, pero ahí vemos que son diferentes los tipos de rellenos de ácido hialurónico incluso, ¿no? Bueno, más adelante muestra. Hablemos un poco de los rellenos dérmicos, que vamos a continuar con el ácido hialurónico. Estas no requieren pruebas de alergia. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba el colágeno bovino, que fue aprobado por la FDA en el 95. Eso se utilizaba antes y sí requería pues pruebas de alergia cutánea. En cambio, ahora que utilizamos ácido hialurónico, esto ya no sería necesario. Estos rellenos van a estar indicados pues para el tratamiento de pliegues nasolabiales, para el aumento de los labios y para corregir la pérdida de volumen en el área de las mejillas, ¿no? Se han informado complicaciones que ya las hemos mencionado en anteriores cuadros. Vemos al lado izquierdo imágenes preoperatorias y al lado derecho las imágenes post-inyección de los rellenos. En el lado izquierdo vemos este pliegue nasolabial bastante prominente y vemos que tras la inyección de relleno pues ha mejorado de forma notable. Acá vemos este ahuecamiento y además esta deformidad lagrimal que tiene el paciente y este hundimiento del ojo que lo pueden ver al lado izquierdo y al lado derecho posterior a la inyección de relleno, como este volumen que se inyecta en estos compartimentos produce una mejora en la apariencia de la paciente, da una apariencia más juvenil. Bueno, vamos a ir corriendo este video en aras del tiempo. Bueno, seguimos hablando de los rellenos. Vemos otras complicaciones de los rellenos. En esta paciente ya tiene cicatrización, debilidad incluso de la rama frontal del nervio facial en este lado. Vemos acá a las 2 semanas de la inyección de ácido hialurónico este aspecto flogótico, eritematoso, violáceo, ¿no? Y acá vemos también el levantamiento de los pómulos con Juvederm, que es una marca de ácido hialurónico, y el tratamiento también del surco lagrimal. Vemos cómo ha mejorado de forma bastante notable, ¿no? Y acá el surco lagrimal también ha mejorado con Restylane, que es otra marca de ácido hialurónico también, ¿no? Y acá vemos que en el video ha utilizado, pues, la forma de inyectar estos, ¿no? Siempre cuidando, teniendo las consideraciones anatómicas, en este caso la vasculatura, los nervios que pasan por acá.
Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de la inyección de grasa autóloga muy brevemente. El uso de la transferencia de grasa autóloga pues, fue reportado por primera vez en el año 1893 por Newber, y con el advenimiento de las nuevas técnicas de liposucción y refinamientos de la misma técnica, ahora cualquier área es tratable con que ha sido tratable con los rellenos dérmicos que hablamos antes. Por ejemplo, ácido hialurónico puede ser también susceptible de inyección de grasa autóloga, ¿no? Igualmente, estos rellenos de grasa autóloga traen el riesgo de inyección intravascular, ¿no? Y entonces igualmente hay que tener el cuidado. Este procedimiento, pues, tiene una biocompatibilidad. Su mayor plus, pues, sería la biocompatibilidad, siendo un relleno ideal. Y las áreas a tratar podrían ser el área periocular, las sienes, frentes, cejas, mejilla, etcétera, ¿no? En este caso vemos cómo la paciente tiene estos pliegues, presenta estos pliegues aquí, y posteriormente la inyección de grasa autóloga, pues, ha mejorado notablemente, ¿no? Entonces, si bien tiene el aspecto positivo de la biocompatibilidad, estos injertos de grasa pueden crecer, pueden reabsorberse o pueden tener una apariencia irregular, ¿no? Si se inyectan sobre todo muy superficialmente. Bueno, ya para terminar y para dar paso a la doctora, vamos a dar unas conclusiones, dentro de las cuales me pareció la más importante. El conocimiento detallado de la anatomía facial permite inyecciones seguras y eficaces del tratamiento médico de los neuromoduladores y rellenos, y obviamente también el tratamiento quirúrgico. Y las técnicas de rejuvenecimiento facial varían, incluyen intervenciones quirúrgicas como no quirúrgicas, y el uso de rellenos en la región periocular es off-label, ¿no? Pero está descrito ampliamente en la literatura. Entonces, al ser off-label, deben utilizarse con cuidado. Bueno, eso era todo lo que tenía para presentar. Doy pase a la doctora Rocío. ¿Yanitza? Sí, Oscar, Sí, ya está. que comparta la doctora su pantalla. Ya, buenos días, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, doctora, Ya, pero listo. Entonces, no está su presentación. ¿ahora? No. Ujú. Voy a dejar de compartir porque yo ya lo tengo acá en la pantalla, pero de repente... Oscar ya dejó de compartir, doctora. Ya, otra Ahora vez. A ver. ¿Se ve? sí, ahí sí. Ahora sí. Falta colocar en pantalla completa. Sí, Ajá. pantalla completa. Bien. Listo, vamos a comenzar. Sí. Ahora sí. Muchas gracias, Oscar, por la exposición. Hemos visto un tema que es también, que lo vamos a ver nosotros en oftalmología, pues es una persona normal que viene a buscar ayuda en el aspecto cosmético, ¿no? Pues a veces se opera de catarata o cualquier otro tipo de cirugía oftalmológica y le vemos bolsas palpebrales gigantes, ¿no? Que le van a ocasionar a veces, deja de ser estético y puede ser un tema funcional. Pero no siempre llegando al tema funcional, vamos a tratar en esos casos de ayudarle dependiendo de lo que el paciente quiera. Ahora les voy a tratar un tema que tiene algo de estético, pero no queda allí, sino hay que ir más allá de lo estético. Es sobre prótesis ocular. Es importante conocer esto, pues estos pacientes que requieren una prótesis ocular no siempre han sido manejados de un inicio sabiendo que podrían, después de todo lo que han pasado, el proceso oncológico, el trauma ocular severo que tuvieron, la pérdida ocular, la causa que fuera, no siempre supieron que podían rehabilitarse con una prótesis ocular que les va a ayudar mucho, ¿no? Muchas veces al nivel de que no se note que han perdido un ojo. Y ese es el objetivo. Bien, entonces acá vamos a decir que la prótesis ocular viene ya desde tiempos muy remotos, muy antiguos, a más de 2000 años, y en sus inicios han sido fabricados de madera y oro.
¿sí? En el transcurso de tiempo se ha ido mejorando la calidad de esos materiales. Acá vemos estas fotos antiguas de unas prótesis que han tratado, el objetivo era reemplazar el volumen del ojo perdido, ¿no? En la medida que se pueda calzar en la cavidad. Luego en el 2000, en el año 2400 a 2500, bueno, años antes de Cristo, se dice que eran principalmente de madera o arcilla, así como vemos en la foto. Luego en el año 1509 a 1590, se introdujeron los términos de esbléfaro. El esbléfaro era un parche de cuero con un ojo dibujado, que semejaba al ojo que se había perdido. El ibléfaro era esta pieza de porcelana que se trataba de colocar en la cavidad siempre y cuando calzara, ¿no? Entonces es el ojo que antes uno ve en las películas de piratas, que se sale, que se pone, a veces es de madera, a veces es de porcelana. En el año 1613 a 2494 se describen ya las prótesis oculares en Egipto, que son eran unas máscaras cubiertas de piedras y piedras preciosas también. Son los hallazgos que tenemos en las momias. Después del año 1755 ya aparecen los sopladores de vidrio en Venecia. Esas son las prótesis en vidrio que se introdujeron en ese año, que se va acercando mucho más a las actuales que tenemos. Aquí les presento la prótesis ocular más antigua, encontrada en Irán y ha sido usada por una mujer de unos 30 años de edad aproximadamente, 2800 años antes de Cristo. ¿Sí? Ahora, en 1862 ya se buscaron otras opciones de materiales, como el plástico, por ejemplo. Acá vemos unas fotos. Y luego, después de 1870, se introdujo el vidrio en el material, y que lo producían los franceses y luego los alemanes comenzaron a producirlo. En el año 1914 a 1945, donde se produjeron la Primera y Segunda Guerra Mundial, acá la demanda por las prótesis oculares se incrementaron enormemente. Los traumas oculares, pérdidas oculares que se producían en grandes masas, y en este caso Alemania fue el primer productor de prótesis, utilizó el vidrio también, vidrio templado primero, luego fueron mejorándolo, y ellos hicieron suyo el mercado de las prótesis. Luego de 1946, otros países trataron de buscar alternativas, utilizaron el plástico acrílico, y en el año de 1960 ya se encontró el material del polimetilmetacrilato, el PMMA, que se usa actualmente. Ahora, ¿cómo le definimos a una prótesis ocular? Es esta. Aquí tenemos la foto de la carilla anterior, carilla posterior. ¿Sí? Ahora, este es un dispositivo médico artificial que va a ser fabricado en la actualidad de materiales biocompatibles. Ahora, ¿por qué? Pues una prótesis es una extensión artificial para reemplazar una parte faltante del cuerpo. Perdón. Ahora, pero la prótesis ocular además nos sirve para darle la rehabilitación estética tipo funcional y psicológica de las personas que han perdido un ojo. Aquí vemos el caso de un paciente, en la foto superior vemos que tiene una tisis bulbi. Esta es secuela de un trauma que tuvo. Se ven todavía algunas cicatrices perioculares que son tenues, pero ha tenido un accidente 10 años antes y no tiene visión en el ojo izquierdo y se ha atrofiado. Entonces, esa atrofia ocular en un paciente joven, estudiante universitario, con ese hundimiento de ese lado del rostro en el ojo, el enoftalmos que presenta marcado, la coloración del ojo que tiene también, le va a traer muchos problemas de tipo estético primero, pero también a nivel psicosocial. Pues esos son muchas veces motivo de deserción escolar en los colegios, los compañeros son motivos de burla, de bullying, algunas veces ellos no se sienten bien, andan aislados socialmente, llegan a la depresión algunas veces. Entonces, solamente colocándoles una prótesis ocular,
cuánto ganan ellos a nivel de autoestima y para poder rehabilitarse a nivel emocional y social también. Hay que diferenciar la prótesis ocular del implante orbitario o intraocular, dependiendo. Por ejemplo, puede ser después de una evisceración, enucleación. El implante acá lo tenemos claramente posicionado, esa es la ubicación, queda introducido en el organismo permanentemente, no se retira, y el material también varía, ya lo tuvimos en clases anteriores, qué materiales tenemos, y en esa cavidad, en la cavidad del párpado superior, inferior, vemos que tiene que ser adecuadamente generado. Si es que no lo tenemos así, debemos llegar a ese nivel de fondo de saco superior e inferior para que pueda calzarse adecuadamente una prótesis de tamaño adecuado que tenga simetría con el otro ojo. Ese es el objetivo. Ahora, las indicaciones, acá tenemos en primer lugar la cavidad anoftálmica. ¿Sí? La primera foto es una cavidad anoftálmica que puede ser consecuencia o secundaria a cualquier motivo. Un proceso neoplásico, un trauma ocular, un ojo ciego doloroso, tisis bulbi, cualquier motivo que ya no tenga el ojo, que ha perdido el ojo, esa es una cavidad anoftálmica, y ya no tiene la córnea, ya no tiene el iris, la pupila. Aquí el paciente está con un conformador, ¿no? Que ya pasó un mes, es ese mismo paciente de la foto inferior que tenía una tisis bulbi y se le ha colocado un implante intraocular para devolverle el volumen que ha perdido. Y sobre eso se calza una prótesis, ¿sí? Ya está listo, ya está desinflamado, ya puede calzarse una prótesis. Entonces, en la foto inferior es la tisis bulbi, que ya hemos dicho también, con una prótesis ocular. Si tuviera un tamaño adecuado todavía, podría calzarse directamente una prótesis sobre ese ojo. Y hay que ver acá si tiene o no sensibilidad en la córnea. Pues si es una córnea sensible, hay que realizarle una cirugía previa para que no tenga sensibilidad y la prótesis pueda calzarse sin ningún problema. Hacemos un recubrimiento conjuntival previamente. Listo. Ahora, en el caso de microftalmos, anoftalmos, como en las fotos de la derecha, también tenemos que trabajar en estos casos y muchas veces usar expansores de cavidad de diferentes tamaños hasta llegar al tamaño al tamaño adecuado que pueda calzarse la prótesis del tamaño del otro ojo, ¿no? Muy pequeñito tampoco es el objetivo. Ahora, esa cavidad oftálmica nos trae cambios funcionales, muchas veces, que no los consideramos, y por ejemplo, la disminución o pérdida de la estereopsis. Si el paciente trabaja en un lugar donde requiere tener esa visión binocular de profundidad, claramente para no correr riesgos en ningún momento, un cirujano, por ejemplo, al perder un ojo, se pierde esta capacidad. Ahora, la disminución del campo visual binocular igualmente, ¿no? Si alguien tenía de trabajo como chofer y ya no va a ver con un ojo, pierde un ojo, entonces hay mucho riesgo para su vida y para los que lleva, ¿no? Si trabaja de chofer de una movilidad, de un ómnibus, por ejemplo, todos están en riesgo, ya no podría trabajar como chofer. Ahora, también los otros cambios que hay es que tiene que haber una necesidad de hacer frente a los problemas de aspecto estético y psicológico del paciente. ¿Sí? Estos pacientes son muy afectados emocionalmente, psicológicamente por esta pérdida y esa algunas veces deformidad o defecto, dependiendo cómo esté el caso, ¿no? No todos son casos bonitos, muchas veces requieren muchas cirugías de reconstrucciones para recién poder calzar una prótesis. Ahora, los principales actualmente usados son el polimetilmetacrilato, el PMMA. Este tiene una duración de 5 a 10 años, el mantenimiento es anual. Todos los años hay que llevar al servicio de prótesis, que ellos hacen un pulimiento para que esté en buenas condiciones. La carilla anterior y posterior deben ser muy lisos para que no tengan ni una fisura, ni un rasguño, no estén guiñados.
y esos efectos en la prótesis van a ocasionar lesiones en la mucosa de la cavidad y con ello van a traer infecciones a repetición, ¿no? Entonces, las ventajas de este material es que tiene un peso mucho menor y tiene una mejor transparencia. Ahora, también son muy estables químicamente y resisten mejor al envejecimiento. La resina acrílica es otro material muy parecido, tiene una duración hasta 5 años, pero se daña con mayor facilidad que el anterior. Tiene un costo menor que el polimetilmetacrilato y es otra opción que tiene el paciente si no puede costear, no tiene mucho, realmente el costo es mayor del polimetilmetacrilato, pero le va a durar menos, pero por lo menos va a poder pagarlo y costearlo, su proceso de rehabilitación. Ahora, el vidrio de criolita es otra opción, tiene una duración de 1 año y lo produce Alemania actualmente. Es muy bien aceptado por los usuarios de ellos, el brillo es muy bueno, hay que ir cambiando año a año, pero ellos no tienen ningún problema porque se sienten muy cómodos con este material. Ahora, vamos a comenzar con el proceso de cómo vamos a adaptar una prótesis, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que con una cavidad oftálmica que no porta una prótesis o que ya viene con una prótesis calzada en la cavidad, ¿nosotros qué vamos a hacer? Tenemos que primero inspeccionar, como vemos acá, con la mano bien limpia o con el guante. Muchas veces, necesitamos hasta quitarnos los guantes para no dañar las estructuras, porque son, de repente hay cicatrices, hay retracciones, otras cosas más. Entonces vemos acá el fondo de saco superior, el fondo de saco inferior, que tenga una profundidad adecuada, que pueda calzar una prótesis. Entonces allí vemos el fondo de saco superior tiene una buena profundidad, si es adecuada, no está contraída, porque si estuviera contraída o estuviera inflamada la mucosa, hay que tratarlo previamente. La infección se trata como cualquier conjuntivitis, usamos gotas, usamos ungüento, y si estuviera contraída, no hay un espacio donde pueda calzar la prótesis, pues hay que derivarlo al especialista para que pueda realizarle cirugías y reconstruir esa cavidad, que ya se ha tratado también las técnicas, cómo puede reconstruirse las cavidades anoftálmicas contraídas. Entonces, el estado de la cavidad es básico para iniciar, para calzar una prótesis o enviarlo al protésico. Si estuviera con infección o al momento del protésico, cuando llega a sus manos, él también hace esa inspección, y si hubiera alguna alteración, antes de manipular esa cavidad, poner una prótesis, poner, sacar, probar, lo manda nuevamente con el médico para que lo trate, ¿no? Previamente. Ahora, en cuanto a la toma de medida de la cavidad, esa cavidad hay que medirla. Les voy a describir 2 formas. La primera es la visualización o técnica empírica, así como vemos. Calculamos, según el ojo contralateral, de qué tamaño tiene el ojo y la cavidad. Según eso vamos cogiendo un molde más o menos similar y de ahí lo vamos adecuando, aumentando el volumen en alguna zona o disminuyéndolo según vamos más o menos calculando manualmente. La otra forma es la toma de impresión. Entonces es muy parecido a los odontólogos que hacen la medida de cuando tienen que medir piezas dentarias, lo mismo, introducen un líquido a la cavidad que va a tomar la forma, el tamaño de la cavidad, lo sacan y producen moldes de yeso. Y a partir de eso recién tienen un tamaño de prótesis que han tomado, ¿no? Según la impresión. Entonces lo que vamos a desarrollar ahora es la visualización o técnica empírica, lo que les voy a describir. Para la elaboración de la prótesis ocular es un tema, es un arte en realidad. Pues se hace manualmente, cada paciente es personalizado, y hay que tomar muchos aspectos en cuenta, pues, por ejemplo, acá vemos que este ocularista, así se llama la profesión, los que desarrollan, los que elaboran las prótesis, pinta la prótesis y miren cómo les pone los vasos sanguíneos con una lanita que tenía deshilachada, le sacaba las fibras y lo colocaba en la prótesis
Dependiendo, si el otro ojo tenía mucha vasculatura, entonces tiene que fabricarle un ojo de igual característica en la prótesis, ¿no? Así lo va pintando, lo va dibujando, va viendo el color, si tiene un nebus, todo eso, tiene que tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Acá, ¿cómo se coloca la prótesis ocular? Acá es importante, porque si ya tenemos un paciente que viene a la consulta con una infección y es portador de una prótesis, hay que ver también cómo se lo introduce y se lo saca, si lo está haciendo de forma correcta. Y nosotros también colocárselo y enseñarle cuál es la forma adecuada, ¿no? Y acá vemos nuevamente, vamos a ver, esa es la forma adecuada, la mano limpia, se dice al paciente, siempre cuando colocamos la prótesis se introduce el borde superior de la prótesis primero. Levantamos el párpado superior para introducir ese borde hacia lo más profundo donde calce, y luego damos una tracción del párpado inferior y ahí queda perfectamente calzado. Aquí es otro ejemplo de cómo se coloca la prótesis ocular. Primero el borde superior siempre porque es el más profundo, y luego traccionamos el párpado inferior y ya está calzado, colocada la prótesis, ¿sí? Y la paciente queda con su prótesis ocular. Esta paciente ya es una paciente antigua, ya conoce, vemos la simetría muy buena. Y esa es una ventosa que muchas veces el paciente lo compra y es muy fácil retirar la prótesis con este dispositivo. Ese es otro modo de cómo vamos a poner y sacar una prótesis nosotros, y si el paciente usa su ventosa también. Pero el paciente también, él mismo tiene que aprender a manipular su prótesis para la limpieza que es semanal. Entonces, con un espejo se ayuda siempre allí. Entonces, lo va a retirar. Al momento de retirar, siempre va a ser primero del párpado inferior, es al revés. A diferencia de colocárselo, que va a ser el borde superior, primero, y luego el inferior, cuando lo va a retirar es al revés. ¿Se han dado cuenta? Entonces lo retiramos nosotros también por el párpado inferior, que es más pequeño. Lo traccionamos así de ese modo, a veces lo retiramos con una pincita si no lo podemos, o con un hisopo. ¿Sí? Esa es otra forma. Es importante la manipulación, no es difícil, hay que hacerlo. Y muchas veces cuando la prótesis sale de su cavidad, sale con una descarga, una secreción mucosa, que es normal, y a veces es queja de los pacientes, no les agrada, pero hay que decirles que eso es normal, pues se acumula, es una cavidad donde va a acumular la mucosa que se produce en cada minuto, ¿no? A veces con esa prótesis sale una descarga de mucosa, entonces no hay ningún problema, mientras no esté inflamado y no sea purulenta el contenido que salga, no hay ningún problema. Entonces, la evaluación del estado final, ¿qué tenemos que tener en cuenta, en consideración, cuando ya está calzada la prótesis? Lo hemos mandado al protésico, él elabora la prótesis, se lo coloca, tiene un tiempo de adaptación, puede ser 1 semana, hasta 2 semanas, y nosotros debemos revisarlo como oftalmólogo luego de que el protésico lo ha calzado, para ver algunos detalles. A veces podemos sugerir al protésico que recorte un poco más la altura, por ejemplo, porque vemos que no cierra bien el párpado. Entonces, aquí, la apertura palpebral. Entonces, si la apertura palpebral en ambos lados es adecuado, está bien calzado. La idea es que no sea perfectamente simétrico, porque eso no existe, que sea igual. Incluso en personas que no usan prótesis, la simetría perfecta no existe. No hay. Será en el mundo 1, 2, 3, 4 casos máximo que tengan la simetría facial de un lado con el otro. La idea es que sea natural, que conserve algo de movimiento ocular en la prótesis, que se mueva. No va a ser al 100% nunca, pero sí va a tener movimiento muchas veces. Y esta apertura palpebral está muy buena, ¿sí? Alguien no podría decir que tiene una prótesis ocular en este caso. El color del iris, la esclera, los detalles de los vasitos, todo eso también hay que revisarlo. El pliegue orbitario es orbitario superior, el pliegue palpebral superior. Sí, también hay que considerarlo, porque a veces quedan con una ptosis después de tantas manipulaciones cuando usan mucho tiempo, o el trauma,
quedan con una ptosis, hay que corregirlo quirúrgicamente muchas veces, ¿no? Algunas veces. La simetría con el ojo contralateral, igualmente hay que ver la simetría, y el cierre palpebral. Por ejemplo, acá en este último caso, esta prótesis no, falta algunas correcciones, ¿no? No está bien simétrico con el otro, con el contralateral, y podemos sugerir el protésico en este caso, yo le diría que reduzca un poco la altura a nivel inferior, pero hay que retirarle la prótesis y ver también cómo está la calzado, porque podemos hacerle correcciones. Acá se puede hacer muchas correcciones, ¿no? Se disminuye la altura generalmente de un lado, otro lado, o todo el borde inferior. También nosotros vemos detalles y trabajamos con el protésico de la mano muchas veces. Ahora, la limpieza y el cuidado de la prótesis, ya estamos terminando. Tiene que ver, acá les traigo una revisión rápida, sencilla. Por ejemplo, primero se retira y se lava la cavidad. Cuando retiramos la prótesis, acá vemos con un hisopo podemos lavar la cavidad con suero fisiológico. Eso se hace una vez a la semana, pero si llega a la consulta y vemos que hay infección, por ejemplo, nosotros mismos lo realizamos, un lavado adecuado, incluso le podemos echar gotita de anestesia y usar un poquito de alcohol en las pestañas para ayudar un poco más con la limpieza. Pero ese es el modo, el paciente lo puede hacer con suero fisiológico en la cavidad, se lo puede limpiar él mismo, sí lo puede hacer. Ahora, el lavado de la prótesis puede hacerse con shampoo de bebé o un jabón suave. Se realiza en un caño, agua corriente, shampoo de bebé, se limpia, ahí tenemos la prótesis. Algunas veces en los lugares que venden prótesis les dan unos productos especiales que son muy parecidos a los de lente de contacto, y también pueden usar esos productos, ¿no? Se enjuaga bien, adecuadamente, y con los dedos de la mano se debe hacer una revisión minuciosa de la superficie, de los bordes, que no haya ni un daño. Esa superficie debe ser lisa completamente. ¿Y para qué? Porque en cada vez que haga esa revisión que haga el lavado, debe hacer la revisión para que si encuentra algún daño, inmediatamente ir al protésico para que le dé su mantenimiento, un pulido suficiente, y con eso va a estar muy bien. Porque si no, si encuentra algún daño en alguna parte, eso le va a ocasionar una escoriación en la mucosa, y eso condiciona infección. Infección, por más que le tratemos, no va a curar porque la fuente es la misma prótesis. ¿Sí? Entonces, de ese modo hay que enseñarle a los pacientes que deben hacer esa inspección. El uso del lubricante ocular también, cuando uno se coloca la prótesis, puede lubricarlo un poquito para que calce sin ningún problema, o incluso si está en el día y siente la resequedad, puede usar las botas, los lubricantes oculares usando la prótesis. Sobre la prótesis se aplican las botas y lubrica de ese modo y lo va a tolerar mejor, ¿no? Con los controles y pulido de la prótesis debe ser anuales, mínimamente una vez al año, o cuando se requiera, ¿no? Si encuentra algún daño, algún defecto. Ahora, ese es lo último. Cuando hay una afección conjuntival de los portadores de prótesis ocular, hay que tratarlos antes de que empeore y dañe la mucosa, y esa mucosa se pueda abrir también. Entonces, los motivos de secreciones conjuntivales en portadores de prótesis son muchas. Puede ser una conjuntivitis papilar gigante, alergia, puede ya existir retracción conjuntival cuando hay inflamaciones recurrentes, se retrae la conjuntiva y los fondos de saco. Inadecuada rehabilitación protésica, la misma prótesis lo está dañando, está comprimiendo en alguna zona. Puede haber extensión del implante, no, acá es una extrusión del implante, debe ser el autocorrector. Acá en la foto vemos que se está extruyendo, es un hidroxiapatita que ya se ha perdido la mucosa conjuntival, y bueno, hay que ver cómo repararlo, ¿no? Sacar y reponer, hacer un dermobrazo o reemplazarlo por otro implante, dependiendo. Tenemos que tener una buena mucosa para cubrirlo además, ¿no? Eso ya se planifica el cirujano que lo va a realizar. Puede haber granulomas piógenos, el fondo de saco también puede ser demasiado profundo, la prótesis queda suelta y se va a descentrar. Puede haber insuficiencia lagrimal, ojo seco, para eso se dan lubricantes. Puede haber obstrucción de la vía lagrimal alta o baja, y bueno, cualquiera de ellos se trata, ¿no?
Y los antibióticos lo mismo que cualquier infección, gotas, ungüentos combinados. Bueno, muchas gracias. Ese era el tema de hoy. Las preguntas las pueden realizar ahora. Ok, doctora, muchísimas gracias. Estaba muy linda su exposición y la del doctor Ojeda también. Bueno, el doctor Barriga se disculpa porque empezó está entrando a teleconsulta, me refiere. Y bueno, también le felicita por su exposición, que está muy bonita. Gracias, gracias, Yanitza. ¿Tenemos preguntas del auditorio? Hasta el momento no, doctora, no hay preguntas. Doctora Solamente... Yanitza. Ya. Sí, buenos días. Era para Doctora, felicitarla. doctora Sí, Blanca. Rosita, Doctora Blanquita, buenos días. Buenos días. Sí, no le interrumpí a la autorita, de que ya la autorita de ahí la felicito. Algo creo que quería... Solo comentarles ahora, el tema estético es digamos, no es tocado de repente cotidianamente, pero sí debemos saber que podemos darle opciones al paciente que necesita o busca algo más, y también decir hasta cuándo no vamos a corregirle todo, ¿no? No se puede corregir todo. Tratamos el tercio superior del rostro, usamos toxina botulínica, usamos rellenos, y podemos hacerle cirugías también, pero a veces los pacientes vienen con una carga, un estrés, una carga emocional, problemas de matrimonio, muchas veces, y piensan que con lo que vamos a hacer vamos a solucionarle todo, y no siempre es así, ¿no? Entonces hay que ver hasta cuánto podemos ayudar, ser un poco realistas también, que lo vamos a ayudar, sí, pero no vamos a solucionar todos los problemas. Y en el tema de prótesis, pues tenemos que saber, todo oftalmólogo tiene la obligación de conocer que existe una prótesis, que hay que calzarle, que hay que darle, identificar a los pacientes que lo requieren para poder ayudarles, ¿no? Y evitar de ese modo muchas veces depresiones en esta población, que también además necesitan apoyo, porque nosotros si identificamos eso debemos también derivarlo al psicólogo, a psiquiatría, para que lo traten también, ¿no? Doctora Blanca, ¿nos tenía algún comentario? Sí, bueno, ante todo felicitarte, Rosita, linda, excelente, muy bonita tu presentación, lo mismo del doctor Oscar Ojeda, muy bonito lo ha hecho, futuro oculoplástico, muy bien. Rosita, linda, sí, de verdad, que muy bien, excelente, me encantó los dos. En relación a la prótesis, es cierto, ¿no? Hay pacientes que, como mencioné la vez pasada, que está tan bien hecha la prótesis, tan bien cuidada, que parece aparentemente su ojo natural, que no saben diferenciar a veces las personas que no saben que tiene prótesis, cuál es el ojo que está protésico, y es más, hasta le han colocado, no te decía, gotas de tropicamida o anestésico, y se van a tomar la presión o van a dilatar el fondo de ojo, ha ocurrido. Como también hay otros, como tú bien has presentado, ¿no? De que parece que tuvieran una exohipotropia, o sea, está fuera, ¿no? O sea, de su sitio, de la línea, ¿no? Y no conserva, digamos, la misma paridad. Y entonces, en esos casos, pues hay que ver, y depende mucho también del momento previo, ¿no? De la cirugía, cómo han dejado el movimiento de los músculos, todo eso, ¿no? Antes de colocar la prótesis, ¿no? Y a lo que me refería es que hay muchos pacientes que no tienen medios económicos, no tienen ni siquiera un cañito con agua, ¿no? Para poder lavar la prótesis. Entonces ellos muchas veces compran el agua en baldes. Entonces ahí hay que tener cuidado, de repente recomendarles, ¿no? De preferencia la agüita fría hervida, ¿no? Por la posibilidad, pues, de gérmenes, ¿no? Que no solamente van a ser bacterias, puede ser hongos, puede ser amebas, ¿no? O sea, hasta en la misma agua del caño se ha encontrado, ¿no? Entonces quizás tomar en consideración eso. Y lo otro en relación a los rellenos, tanto para ti, Rosito, como para el doctor Osquitar, ahora los cánones de belleza han variado bastante, ¿no? Entonces ves tú que jovencitas, modelos de 16, 17, 18 años, lo primero que quieren sacarse, tan bonitas que son con su bolita de Birchat, se sacan la bola de Birchat. Entonces, prácticamente ellas piensan que el canon de belleza es ese, ¿no? O sea, quedar así, la carita afilada, sin esas bolitas. Entonces, ¿qué repercusión hay a largo plazo? Y si han visto ya algunos pacientes, porque esto de la bola de Birchat que se sacan es hace tiempo, o sea, en vez de relleno ya se lo sacan. Entonces, prácticamente en qué momento ellos van a presentar peores características de una vejez prematura, ¿no? Eso sería en relación a esto que se sacan las bolas de Birchat. En segundo lugar, cuando se ponen el relleno, ¿no? El relleno graso,
en la experiencia tuya, Rosito, en qué tiempo se ha reabsorbido, cada qué tiempo le has puesto, ¿no? En la mayoría de tus pacientes y los resultados, ¿no? Porque, bueno, eso resulta, es autólogo y más barato que el ácido hialurónico, ¿no? Y dentro de las complicaciones del ácido hialurónico, que muy bien ha mencionado el doctor Osquitar, si algunas veces has visto, tanto casuística tuya como casuística de otros pacientes que te haya llegado derivados, la complicación más frecuente, ¿no? Gracias, Rosito. Bien. Bueno, tenemos algunas preguntas. Sí. Varias preguntas, ¿no? Sí, hay varias preguntas. Ya, si no, de la entonces... doctora Blanca primero, sí, Ya. el agua hervida sí hay que siempre usarlo. En todos los pacientes postoperatorios siempre les digo agua hervida, ¿no? Cualquier cosa su limpieza con agua hervida, porque ahí nos aseguramos, no siempre tienen el suero fisiológico y el agua hervida todos lo tenemos a la mano. Ahora, en cuanto a los rellenos, fue la pregunta más específicamente. Sí, los rellenos, sí, en tu casuística, ¿qué complicaciones más frecuentes has visto? Sí, con el ácido hialurónico, sea tuyo o que te hayan llegado. Y en cuanto al relleno graso, lo que preguntaba es, más, en tu experiencia, sí, el autólogo, ¿cuánto tiempo te ha durado, no? Ese relleno, ¿cuánto tiempo has tenido que cambiar? ¿No? Esa era la idea en cuanto a relleno. En los rellenos, sí, doctora, en los rellenos si usamos un buen producto, los reportes de reacciones alérgicas son mínimos, ¿no? Principalmente hay que ver que no hay que pinchar, no hay que introducir la aguja, por eso se usan más las cánulas, a un vaso. El vaso, si introducimos en un vaso, podemos generar un trombo y ahí sí vamos a tener otras consecuencias. No se ha visto usando una buena técnica. Generalmente los dermatólogos, los cirujanos plásticos, ahora por ley, ellos son los únicos que pueden aplicar los rellenos, no sé por qué. Pero en realidad las complicaciones que se han producido son pues la ceguera por un trombo que llega a la vasculatura de la retina, y quienes solucionan esas complicaciones son los oftalmólogos, y no sé por qué no nos han incluido en ese grupo de que puede aplicar los rellenos. Pues manejamos también, y es más, solucionamos sus problemas de ellos, las complicaciones. Si es un buen producto, no tiene por qué haber problema de granulomas, de cuando se usaba otros productos derivados de calcio, que sí tienen reacciones alérgicas. Por eso lo que usamos es el ácido hialurónico. Si usamos ácido hialurónico, se nos va a ir muy bien, en un buen plano. Lo otro que puede producirse es que lo hemos inyectado muy superficialmente en el plano, y se va a ver el trayecto del implante. Entonces, eso no queremos. Necesitamos un plano más profundo para que empuje las estructuras superficiales y de volumen, sin que tenga que notarse algo que se ha introducido, ¿no? Lo mismo en el párpado. En los párpados, algunos no quieren operarse en el momento, no es el momento todavía, son jóvenes, pero tienen unas ojeras, unas bolsas, o ya se ha reabsorbido el tejido óseo y se ha creado una depresión y se manifiesta un poquito más las bolsas palpebrales, no siendo muy prominentes. Entonces allí también podemos usar el ácido hialurónico, les corregimos muy bien, es temporal, y si les gusta o no, ellos lo van a decidir, lo pueden ir retocando cada año, dependiendo del tiempo que dure. Si es grasa autóloga, hay que tener cuidado del uso de la grasa autóloga, porque da mucho volumen. A veces requieren poco volumen, y la grasa autóloga les va a producir una bolsa grasa adicional cuando quieren rellenar algo. Entonces, la grasa autóloga da mucho volumen, no es muy predecible como el ácido hialurónico, y se va a generar una bolsa adicional, el efecto contrario de lo que queríamos. Si tenemos un gran defecto que corregir, sí podemos usar grasa autóloga. Lo uso más, por ejemplo, para endoftalmos, cavidades anoftálmicas, por ejemplo. Ahí sí introducimos grasa, y es más, se reabsorbe, sí, pero necesita 2, 3 aplicaciones muchas veces. La grasa cuando necesita grandes volúmenes es muy bueno, pero para rellenitos estéticos no es muy recomendable, porque puede quedar un exceso, no es muy manejable como el ácido hialurónico, que sí se va a tomar la forma que queremos. Manualmente nosotros también lo podemos manipular un poquito. La grasa no, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y me parece que había otra pregunta más, doctora, aparte de la grasa.
Sí, o sea, en las pacientes que se retiran la bola de Birchat, de repente Ya, sí, la bola de Bichat. Sí, el consentimiento Sí, informado, en los realidad, doctora, oculoplásticos, ¿no? O de, perdón, de los plásticos. si son jovencitas, no va a pasar nada, porque todo está en su sitio, la gravedad, los ligamentos están adecuados, posicionados adecuadamente, pero el problema va a ser después, cuando ya pierda esa elasticidad de la piel, de las estructuras de soporte, allí va a quedar una depresión que le va a dar un aspecto de vejez mayor, que van a Sí. tener muchas veces que volver a suplantar ese volumen que se lo han retirado. Entonces, de jóvenes no pasa nada hasta que llegan a una edad adulta, y esa edad, esa reabsorción es muy variable, tiene un fuerte componente genético. La edad que uno envejece o que aparecen las arrugas o las depresiones, tiene un componente familiar. Si la mamá, abuela tienen bolsas, por ejemplo, la nieta, hija, ese son hasta ojo de panda, las hijas, las nietas igualmente van a tener, es un componente hereditario. Y las arrugas también se manifiestan a veces muy jovencitas, las superficiales finas a veces, y la reabsorción ósea también. Entonces le va a traer problemas a futuro, porque la grasita también es, se puede decir por un lado, es sinónimo de juventud, ¿no? Porque en la vejez sí se va a reabsorber el tejido graso, el tejido óseo. Entonces, eso es vejez se reabsorbe. Los jóvenes tienen más relleno. Entonces, si se han retirado la bola de Bichat muy jovencitas, a futuro, sí, cuando realmente se va a reabsorber esos tejidos, van a tener depresiones que les va a aumentar la edad, al contrario, ¿no? Entonces, eso es por un lado, hay que explicarle bien, y a veces el paciente pide y pide, pero el cirujano quien le va a realizar el procedimiento tiene que saber hasta dónde, hasta no exagerar, ¿no? Hasta dónde no ir. Sí, gracias, Rosito linda. Solamente en cuanto al láser, si bien es cierto el tipo 1 es lo ideal, máximo hasta cuánto ustedes saben que han colocado, hasta el tipo 2, tipo 3 de piel, ¿no? Para esto de las arrugas, sí. A ver, Oscar, ¿tú nos ayudas con esa respuesta? Sí, doctora. Bueno, sí, si bien existe esta escala de... ¿Me escuchan? Sí, si bien existe doctora, si bien existe esta escala de Fitzpatrick que nos ayuda a valorar a estos pacientes, se puede colocar también en el tipo 6, pero con las precauciones del caso. Se puede también. Y bueno, no es lo ideal, pero sí pueden ser tributarios de tratamiento, pero se prefieren otros procedimientos. El ideal es el del paciente, es el que dije, paciente de piel clara, de cabello claro, de ojos claros. Ese tipo de pacientes son los ideales, doctora. Muchas gracias. Un grado preciso para decirle, no, pero sí leí que en todo se puede. Cuando hablamos de láser, también hay que tener cuidado de elegir la potencia adecuada. Pues pieles más oscuras, al contrario, se van a pigmentar más si no usamos un nivel adecuado de potencia, de poder. Ahí es donde va el conocimiento de quien lo va a realizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la coloración de la piel, hay que usar la potencia. Igual para los peeling, también las concentraciones es lo mismo. Si usan muy concentrado en piel oscura, se va a pigmentar más. Al contrario, ¿no? En vez de aclararlo, se va a pigmentar. Y en láser lo mismo. También una de las complicaciones más frecuentes es esto, ¿no? La pigmentación. Y en la toxina botulínica los efectos no deseados es pues estropio, la tosis. La toxina es muy sencillo de aplicarlo. Lo principal que debemos saber es que dónde no aplicar, dónde no colocar, eso es lo que tenemos que saber. Y nosotros oftalmólogos conocemos la anatomía bastante bien y somos uno de los más indicados para ese tipo de aplicaciones, ¿no? El ácido hialurónico de complicaciones, y hemos visto que hay muy pocas, aplicándolo en un plano adecuado, no, usando cánulas y un volumen también que en lo que requiera. Con eso nos vamos a asegurar que no haya complicaciones. Las jovencitas que tienen ojeras, Rosito linda, y que es heredo familiar, ¿a qué edad, o sea, recomiendan algún tratamiento o le dejas nomás con sus ojeritas porque no hay una blefarocalácea, nada? Son jóvenes, pigmentación Sí. nada más o dilatación de los vasos. Entonces, ¿a qué edad prefieres actuar? Ya, es difícil eso, porque podría solucionarse con láser. Habría que intentar, o el peeling, ¿no? Yo intentaría, si son jovencitas, con un peeling. El peeling lo que hace es una abrasión de toda la piel y se va a regenerar.
Hay que escoger también muy bien la pigmentación, porque son pieles oscuras, entonces con bajas concentraciones y varias aplicaciones podría mejorar, regenerar y regenerar hasta ver hasta dónde llegamos. Y bueno, láser, además el efecto que tiene es de tensar la piel, ¿no? En jovencitas no lo recomiendo láser, pero eso yo pienso que no todavía, con una buena lubricación primero, un poquito de peeling suaves, nada más. Son pieles jóvenes que no están con las bolsas, entonces no hay mucho que hacer ahí en realidad, no es que les vamos a dejar completamente igual la piel, no, lamentablemente es un tema genético, ¿no? Y, bueno, afortunadamente en mujeres hay maquillaje, maquillaje, correctores. pero sí les intento el peeling suave, muy suave, varias dosis, porque se puede pigmentar más también, entonces ahí hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, Rosidita. Hay bastante preguntas, creo. Sí, tenemos preguntas, a ver, vamos viendo Doctora, desde el inicio. Dime. Sí, algunas me parece que ya las había respondido, como el caso de las alergias, que hay casos reportados que son pocos, o que la mayoría de complicaciones son pues manejables, ¿no? Las complicaciones más serias son la minoría. Si Bueno, tiene acá, problema dermatológico, también pregunta. Ahí, por ejemplo, sí, la contraindicación para todos ellos, si tiene problema dermatológico, no se hace nada. Hay que esperar a que se resuelva primero. Sí, nada, es una contraindicación del procedimiento. Alergia, anafilaxia, toxina botulínica, sí, ya hemos respondido también. en el caso del láser, también de la aplicación del láser, doctora, mencionan que, o sea, del láser para rejuvenecimiento, mencionan los casos de pacientes que hayan tenido casos de herpes, que se le puede hacer una profilaxis, por ejemplo, también. Claro. Para tener a consideración eso. Y pacientes con lupus también tener mucho cuidado en esos procedimientos. A nadie que tenga el proceso activo, a nadie se le realiza, absolutamente. Esa es una indicación absoluta, contraindicación absoluta. ¿Cuándo no indicar prótesis ocular? Veo acá una pregunta. Pues, si lo requiere, no se indica cuando todavía no se va a calzar la prótesis, ¿no? Si no tiene tiene la cavidad muy contraída y no se va a poder calzar adecuadamente, pues todavía no es el momento. Hay que realizarle cirugías previas, todavía no. Y en el resto de casos que lo requiera, ya hemos visto las indicaciones solamente por temas estéticos, ojos decolorados, por ejemplo, se puede aplicar un lente escleral o prótesis. Si requiere la prótesis, la ventaja es que da un volumen, da algo de volumen y ahí es donde la diferencia con el lente escleral, ¿no? El lente escleral solo es una carilla con color que también hay que saber cuándo indicarlo. ¿Otras preguntas? Hay una pregunta acá al final del doctor Torres que menciona el manejo de la urgencia de isquemia por rellenos. Bueno, para empezar a responder la pregunta, el relleno que más se utiliza, que busqué en la revisión, es el ácido hialurónico y es el que se prefiere, como mencioné en la exposición, porque tiene una suerte de tratamiento para la isquemia que se pueda presentar, que es la hialuronidasa, ¿no? Entonces se maneja con la inyección de esta. Sí. Lo más pronto posible. Lo importante es pues, observar al paciente. Esas complicaciones se van a presentar muy temprano. Entonces, primero con un área mucho más blanquecina y posteriormente con un lívido, ¿no? Un área amoratada, inflamada. La preparación del producto viene en frasquitos también, es de 1 a 10, 0,1 milímetros de producto con 1 milímetro de suero fisiológico y hay que inyectarlo directamente en la zona. Si es a nivel del vaso retiniano, pues una inyección retrovulvar y realizarle masajes de inmediato. Se usa también aspirinas, anticoagulantes, también hay que usarlo, compresas calientes para tratar de desintegrar el trombo, ¿no? Además. Bien, creo que ya tenemos bastante las preguntas. La sensibilidad corneal, sí, para calzar una prótesis no debe haber sensibilidad corneal. Probamos con un hisopo directamente en la zona si hay o no sensibilidad corneal. Si tenemos sensibilidad, no va a tolerar una prótesis, porque una prótesis tiene que estar encima de la superficie. Entonces no lo va a tolerar. Tenemos que realizarle primero el recubrimiento conjuntival para que pueda tolerarlo posteriormente. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias, Doctora, muchísimas Rosita. gracias. Excelente todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias, doctora. Gracias, Oscar. Gracias, Gracias, doctora Blanquita. Danicita. Muchas gracias, doctorita Danicita. Gracias, Mañana que